está sanando y Él está pasando junto a ti. David, joven padre. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el padre Alberto Marín. Muchas gracias por hacernos la capacidad de acompañarnos esta Semana Santa que hemos iniciado el día de hoy en su programa, el día de ayer, perdón, con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo al templo. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar como cada lunes con una oración para después entrar a nuestro tema del día de hoy, que es un tema muy interesante, muy bonito, de verdad que a muchos de ustedes les va a encantar porque es sobre el diaconado permanente. Vamos a saber un poquito más sobre el diaconado permanente, sobre esta vocación tan maravillosa, tan preciosa, que generalmente envuelve a la pareja, ¿no? Entonces, ciertamente hay diaconado, como lo explicaré un poquito, hay diáconos permanentes célibes, pero son poco comunes. Es más común que haya diáconos permanentes casados. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, ven en nuestro auxilio y concédenos, Señor Dios, la gracia de poderte servir a ti con el mismo amor con que tú quieres que te sirvamos. Ayúdanos, Jesús, a que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre. Como cada 8 días te lo digo, todo, Señor, absolutamente todo, porque así lo pediste tú, así lo quieres tú, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre, para que todo rinda los frutos adecuados, sea para alabanza y gloria tuya. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bien, queridos hermanos, antes de iniciar en nuestro programa, El Mensajero Eucarístico, con esta entrevista que voy a hacer el día de hoy, entrevistar a una esposa, a una mamá, a una hija, a una cristiana, donde pues ha jugado un papel muy importante en la vocación de diaconado permanente de su esposo, que justamente en un par de meses, para la gloria de Dios, se va ya a ordenar diácono permanente después de 5 años de estudio de manera formal, pero obviamente con una formación a nivel individual, a nivel parroquial, a nivel de diferentes ministerios en su parroquia, pues llegó a ese punto, ¿no? Entonces eso vamos a saber un poquito en un momento, pero por ahora quisiera que ustedes y yo nos adentráramos un poquito en lo que vamos a vivir esta semana, nada más para hacer un pequeño resumen para que usted, querido hermano, querida hermana, sea capaz de vivir con gran integridad esta Semana Santa, que es tan hermosa, que es tan preciosa. Quiero hacer un análisis, una síntesis muy sucinta, muy breve, sobre lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo en esta Semana Santa en la vida de la Iglesia. Empezando con el Domingo de Ramos, nosotros escuchamos de manera particular y única, queridos hermanos y hermanas, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, narrada de una manera demasiado sucinta, por supuesto, con algunos detalles que los otros evangelios no nos lo mencionan. El evangelista San Marcos hace este resumen sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo de manera muy puntual. Entonces hay detalles que vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Marcos, de San Mateo, de San Juan, que nos van a ayudar a complementar todo lo que sucedió justamente alrededor de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La otra parte la vamos a leer el Viernes Santo, entonces vamos a tener una oportunidad para poder entender un poquito. La Iglesia nos pide siempre los domingos Domingo de Ramos y el viernes que leamos la Pasión completa para que todos tengamos esa visión completa de lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, por ejemplo, en el Evangelio se nos presenta el pasaje donde María Magdalena enjuga los pies de nuestro Señor Jesucristo, perfuma. En este día vamos a conocer las dos maneras de vivir la fe de una manera confiada. Una de una mujer que dona todo, que lo da todo, que se atreve a
a gastar una cantidad exorbitante de dinero, de acuerdo a la Sagrada Escritura, alrededor de 300 denarios, que era como 300 días de trabajo, casi un año de trabajo, digámoslo así. Y ella simplemente, dicen ellos, lo derrocha echándole el perfume a nuestro Señor Jesucristo. Pero justamente en ese ambiente, Judas Iscariote va a tener una actitud de una persona envidiosa, egoísta. Ya desde ahí se empieza a vislumbrar la rabia, el coraje, la envidia que Judas tiene sobre Jesús. Entonces, el Evangelio del día de hoy, lunes, tiene que ver con eso, con el conocer, por un lado, la generosidad y por otro lado, el corazón envidioso, celoso, resentido de Judas Iscariote, que pues probablemente algunos de nosotros podamos también vivir, ¿no? En nuestra familia, ¿no? Silvia, ¿no te parece? Buenos días. Buenos No te he días, saludado, de verdad, buenos días. Buenos días, Ahorita te presentaré de manera formal. Entonces, el día de mañana, martes, vamos a hablar sobre, en el Evangelio se nos va a hablar cómo Jesús anuncia la traición de uno de los 12 y la negación de Pedro. O sea, el día de mañana, lo que ayer escuchamos de manera toda junta, todos los días de esta semana lo vamos a ver como desglosado, ¿sí? Entonces el día de mañana vamos a hablar sobre esto. Jesús en su dolor, en su corazón, con este dolor, con esta tristeza, con esta angustia de saber que uno de sus escogidos, de uno de sus elegidos, va a ser quien lo traicione, va a ser quien se atreva a hacer algo inapropiado. Y también la promesa falsa de algún modo de uno de sus discípulos que Jesús esperaría que verdaderamente fuera el valiente de todos, y entonces a quien Jesús le va a decir, lamentablemente lo que dice son solo palabras, ¿no? Porque antes de que el gallo cante 2 veces, tú me hubieras negado 3 veces. Entonces eso de eso va a hablar el Evangelio del día de mañana y vamos a meditarlo también. El día miércoles el Evangelio nos va a hablar sobre la confirmación de la traición de Judas Iscariote. O sea, en otras palabras, va a hablarnos, va a ser la continuación de ese diálogo en la última cena, donde nosotros vamos a entender perfectamente cómo Judas Iscariote se pone de acuerdo con los fariseos y autoridades de la ley para venderles a Jesús. El día jueves, por supuesto, es el día del triunfo sobre la muerte. Verdaderamente ha resucitado. Se va a anunciar, vamos a decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se va a anunciar el camino de la salvación, en la manera en cómo lo vamos a lograr, porque Jesús instituirá la Eucaristía y el orden sacerdotal, el sacramento del sacerdocio. Jesús en ese día, en el jueves, nos hace el mandamiento del amor, nos hace el mandamiento de la Eucaristía, nos hace el mandamiento de la vocación sacerdotal, y parte de la vocación sacerdotal, pues la que recibimos todos, el sacerdocio común cuando somos bautizados y el sacerdocio ordenado ministerial, que es cuando somos ordenados sacerdotes algunos de entre nosotros, ¿verdad? Entonces ese día jueves vamos a ser partícipes de ese gran amor de Dios por nosotros, de que a través de la Eucaristía Jesús se decide quedar con nosotros, y a través de los sacerdotes se hace presente en cada altar todos los días cuando se celebra una Eucaristía. El día viernes vamos a ser testigos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A través de las diferentes actividades vamos a tener esta oportunidad para meditar, para llevar a la introspección este momento tan difícil, tan complicado, que a muchos de nosotros se nos hace como ya algo que pues ya pasó, sin mayor ciencia, sin mayor preocupación. Pero realmente yo los invito a que todos ustedes esta semana de verdad se enfoquen en el día viernes, guarden el debido respeto, el ayuno eucarístico, la abstinencia, absténganse por favor, aunque sea un solo bendito día. Atrévanse a renunciar a algo, no tengan esas comilonas que a veces son un insulto para nuestro Señor, que no comemos carne, pero comemos el pescado más grande que encontramos en el mercado. Entonces hay que tener la capacidad de ofrecer, aunque sea algo físico. Claro, ciertamente, como dicen muchos, lo más importante es lo que ofreces en tu corazón, sí, pero si no eres capaz de ofrecer algo material, pues mucho menos en el corazón. Entonces hay que esforzarse un poquito para que tengamos verdaderamente un sentido de abstinencia, un sentido de ayuno, un sentido de oración, un sentido de
comprensión en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso será el viernes. El día sábado nosotros esperamos en la vigilia pascual. Se le llama también el sábado negro. Muchos de ustedes no sabían que se conoce como el sábado de gloria, sí, pero ya en la tarde, en la noche, cuando ya vamos a celebrar juntos la vigilia pascual, pero durante el día se le conoce como el sábado negro de la oscuridad, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación de la Santísima Virgen María que llora afuera del sepulcro de su Hijo, y donde, acompañada por María Magdalena, esperan ciertamente la resurrección de su Hijo con esa confianza, pero no por ello dejan de sufrir por Él. O sea, ellas confían que Jesús va a cumplir su palabra, pero también es cierto que ellas lloran la partida de nuestro Señor. También entonces se le conoce ciertamente como el viernes o sábado negro, porque en esta oscuridad parece que es el momento del triunfo del enemigo, ¿no? El enemigo se siente feliz, dichoso, porque según él ha triunfado, según él ha logrado que el Mesías sea asesinado entre nosotros. Sin embargo, pues ya el domingo, ¿verdad? O el sábado, la tarde, noche, cuando ya celebramos la Pascua, la vigilia de la Pascua, vamos a dar cabida y vamos a dar la bienvenida a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se celebrará por los próximos 50 días, que se le llama la cincuentena pascual, hasta que juntos celebremos a Pentecostés. Entonces es una fiesta larguísima, es una fiesta donde vamos a tener que decir felices Pascuas todas esas semanas, todos esos 50 días, porque hay gente, de verdad, que hay gente que piensa que solamente felices Pascuas es el domingo de resurrección y se acabó la historia. No, mis hermanos, el domingo de resurrección es simplemente el inicio de una gran fiesta que se prolonga por 50 días. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la iglesia quiere que cada uno de nosotros tengamos esa bendición de poder comprender por qué el sacrificio de Cristo es tan importante, por qué es tan importante para la iglesia celebrar y recordar una y otra vez y cuantas veces sean necesarias la pasión y muerte de nuestro Señor, porque es la única que nos puede llevar a la gloria eterna a través de la resurrección de Cristo. Entonces, pues ojalá que de verdad esta semana la puedan vivir lo mejor que puedan, reflexionen. Ya hoy no tenemos pretexto, todo el mundo podemos reflexionar en los textos bíblicos, lo que usted puede hacer todos los días. Si no puede ir a misa, al menos vaya utilice su teléfono y entonces ahí búsquele en el buscador de Google o cualquier otro que usted tenga, Yahoo o lo que sea. Entonces ahí búsquele nada más lecturas del día y ahí le van a aparecer las lecturas para meditarlas, para poderlas vivir. No hay pretexto hoy para decir no puedo. También hoy en día se están transmitiendo todas las Eucaristías, la mayoría de las Eucaristías. Hoy no solamente tenemos cientos, sino tal vez miles de posibilidades, porque gracias a Dios los sacerdotes y obispos y cardenales y el Santo Padre incluso estamos proyectando la Santa Misa a través de los medios de comunicación, a través de las plataformas digitales. Entonces ya no hay pretexto para decir no puedo ir a misa, no escuché la palabra de Dios, porque ahora usted se puede dar el lujo de decir me gusta este padre, no me gusta este padre, me encanta aquel, quiero escuchar a quiero escuchar al otro, etc. Entonces, pues bueno, les agradecemos infinitamente a todos ustedes que sean que nos acompañen de verdad en este momento tan especial. Entonces, pues hasta ahí quedamos en este pequeño resumen sobre lo que vamos a vivir esta Semana Santa y que de verdad se los pido, vivámosla lo más santo posible, esa manera tan exquisita, tan bella de vivir una Semana Santa, en especial porque hemos pasado por tantas cosas tan difíciles. Algunos de nosotros hemos perdido seres queridos, algunos de nosotros hemos estado enfermos o hemos tenido enfermos en el hospital o tenemos enfermos en el hospital. Entonces, hemos tenido esta cuestión de desgracias, digámoslo así, de manera humanamente hablando, ¿no? Pero ante Dios estamos hablando de situaciones que cuando ya se termina nuestra misión, a lo menos parcial en este mundo, pues podemos, y cuando digo parcial, porque resulta que algunos de nosotros, nuestra misión a veces comienza cuando nos morimos. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que antes de morir una persona no estaba como muy cercana a la familia, a la iglesia o entre ellos. Y cuando muere la persona es cuando en memoria de la mamá, el papá, el hermano o el tío, lo que sea, la gente se une, la gente empieza otra vez a estar en ese estado de
de unión familiar. Entonces, obviamente, pues es una manera de vivir las cosas muy diferentes. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues ahí les vamos a dejar esta partecita para pasar a nuestra segunda parte de nuestro programa el día de hoy, que justamente tiene una peculiaridad muy importante. ¿Sí? Esta peculiaridad de estar con Silvia. Vamos a hablar sobre la vocación al sacerdocio, al diaconado permanente, y pues ciertamente la vocación en general. Y para eso, pues entonces vamos a iniciar esta pequeña entrevista testimonio con Silvia. Buenos días, Silvia. Buenos días, padre. Preséntese, por favor, díganos quién es usted y Ok. Pues yo soy Silvia Alfaro. Mi esposo Martín Alfaro no está conmigo, él está trabajando ahorita. Ujú. Muy bien. ¿Cuántos años llevan de casados ustedes? 35, vamos para 36 años. 36 años, qué bueno. Sí. ¿Cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos. Mi hijo mayor va a completar 35. Mi hija, la del medio, ¿verdad? Va a completar 28 o tiene 28 y la chiquita 24. La Ujú, chiquita. la chiquita. Las mamás siempre se refieren a los más pequeños como el chiquito, la chiquita, el niño, la niña. Ujú. Y platíquenos, Silvia, ¿cómo inicia este caminar de ustedes en las cosas de Dios? Porque ciertamente, pues hay parejas, ¿verdad? Que gracias a Dios empiezan desde siempre, incluso antes de casarse, son compañeros del coro, son catequistas, o pertenecen al mismo grupo juvenil, cosas así. ¿Cuál fue el caso de ustedes? ¿También ustedes empezaron así? Pues nosotros, padre, empezamos conociendo a Dios, ¿verdad? A través del Ministerio de Movimiento Familiar Cristiano Católico. Los invitaron a Ujú, formar nos parte. invitaron a participar. Le voy a decir la verdad, nosotros siempre, mi esposo decía, no, cuando la primera vez, hace 20 años, entramos al ministerio, Hace 20 años, bendito sea Dios. 20 años, me acuerdo que mi esposo decía, no, yo no quiero ir. ¿A qué vamos a ir? Yo no quiero que conozcan mi vida. Ajá. Ujú. Y siempre me decía, no, diles que hoy no podemos, o diles que yo no estoy, o diles que nos vamos a ir, ¿verdad? Siempre era un pretexto. Yo creo que eso Para- es como muy típico en el hombre, ¿no? De que no quiere que se ventile la vida, la privacidad de la persona. Ajá. Así es. Pero fue a través también, pues, de problemas, de matrimonios, ¿verdad? Que nosotros tuvimos que entrar ahí. Nos invitaron varias veces, ¿verdad? Y siempre decíamos que no, hasta que llegó un diácono con su esposa y nos dijo, sí, ustedes necesitan estar aquí. Y pues Un sí. diácono permanente, se Un refiere, diácono ¿verdad? permanente con su esposa, sí, también. Nos invitó mucho, y sí, gracias a Dios, a ellos, nos pucharon mucho a estar en la primera etapa. Los animaron. Nos Ajá. animaron bastante a Ok. estar aquí. Casi nos pucharon, casi nos pucharon a estar aquí, pero gracias a Dios a ellos, aquí estamos aquí también. Ujú. Pero, o sea, y antes de aceptar, ¿cómo era la vida de ustedes? O sea, ¿cuáles eran esos problemas de los que usted habla? Ciertamente no tiene que ser descriptiva, pero ¿cuáles eran los problemas más comunes que tenían antes de iniciar en este caminar con el conocimiento de nuestro Señor y de insertarse en algún ministerio? Bueno, nosotros entramos aquí porque estábamos a punto de dar un divorcio. Ujú. O de divorciarse. Sí, Ajá. ajá. Porque acuérdense que nosotros como los matrimonios, ¿verdad? Si no estamos bien instituidos para tener un matrimonio, pues básicamente, ¿verdad? Como no conocemos a Dios, lo primero que hacemos es el divorcio, ¿sí? Recurrir a Dios. Sí. Ajá, sí. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, ¿verdad? Fue cuando nuestro matrimonio empezó un poquito a superarse, pero había mucho alcoholismo en el matrimonio. Alcoholismo, había de todo, como todos los matrimonios. Claro, falta de respeto, un poco de violencia, supongo. Sí, igual. Pero también el ambiente en el que ustedes estaban favoreció, parece. O sea, era un ambiente también de
de otras parejas, digámoslo así, que vivían las mismas circunstancias, o solamente era cuestión, porque ciertamente hay matrimonios que todo pasa en casa, ¿no? O sea, ahí se emborracha el señor, ahí o la señora, ahí hay drogas, ahí, pero en otros ambientes no es así. El otro es de que los hermanos de los hermanos, que las fiestas, que las invitaciones, que todas estas cosas, ¿no? Sí, pues como todo, ¿verdad? El alcoholismo, usted sabe que el alcoholismo es una enfermedad. Ujú. El alcoholismo fue el que nos estaba como ahuyentando al matrimonio, Ok. ahuyentando por parte de los dos, ¿verdad? Bueno, yo no tomaba, pero pues yo también tenía mis defectos, ¿verdad? Mis defectos era de que yo quería estar más con mi mamá, mi papá, ¿verdad? O sea, era mi matrimonio, pero mi matrimonio era que yo quería estar con ellos, ¿sí? Ujú. Y mi esposo tomando, emborrachándose y yo allá con ellos. O sea, de Y alguna manera usted buscaba el refugio yo con sus buscaba padres. refugio con mis padres, sí, Ujú. buscaba mucho refugio y gracias a Dios, pues hasta que entendí, ¿verdad? Que el matrimonio era de dos, ¿verdad? No era era de dos, pero con el tiempo me fui, enseñando que no era de dos, era de tres, porque Jesús estaba en medio de nosotros, siempre iba a estar, ¿verdad? Ujú. Pero, fue algo, no sé, algo tan bonito que yo entendí, ¿verdad? Que ya yo tenía que cortar ese ombligo, como decimos, ¿verdad? Ombligo umbilical de cortarlo, ¿verdad? Y dejar a mis padres, no totalmente, sino simplemente es decirle, bueno, mamá, mi matrimonio es mi esposo, ¿verdad? Claro. Y bueno, Eh, yo creo que eso es, gracias por compartir eso, porque eso realmente sucede en muchas parejas, queridos hermanos y hermanas, donde al final de cuentas, la, uno de los dos, el esposo o la esposa, sigue teniendo este apego, digamos, exagerado de tener con sus papás, ¿verdad? No los sí. quiere dejar, Ujú. siempre se siente indispensable. Ciertamente el mandamiento de Dios es amar y respetar a tus padres, pero también en la Sagrada Escritura se nos dice que el hombre y la mujer pues dejarán a padre y madre, ¿no? Sí. Para formar Ujú. una sola familia. Así Eso no es. significa que vamos a dejar a A nuestros dejarlos padres, totalmente. sino vamos a darle la prioridad a las cosas como son. El lugar de nuestros padres nadie lo puede ocupar, pero ciertamente cuando ya te unes a un matrimonio, tienes que saber que el matrimonio es otra de tus prioridades. Porque en ese sentido, a lo mejor probablemente, ¿no? Su esposo no se sentía realmente amado, querido, respetado, porque usted estaba muy todavía como hija de familia, Sí. entonces no Ujú. le daba el lugar a su esposo. Y no puede ser, no sé, me atrevo a decir, aunque ciertamente pretextos hay muchos para tomar, ¿no? Pero Sí. Ujú. probablemente ese era uno de ellos, Era ¿no? uno de ellos, así es. Ajá. Y pues como nosotros somos 12 hermanos, ¿verdad? Y pues yo en ese tiempo todavía tenía mis padres. Y sí, lo que pasa es que nosotros como tantos hijos que tenía mi mamá, mi papá fue una persona muy cariñosa. Él siempre trataba de unirnos a todos. Y yo me recuerdo cuando íbamos de aquí para allá, para nuestro pueblo, mi papá decía, van a venir, mija, sí, papá, sí, vamos a ir a la tarde. Ujú. Y o mañana, o tal día, ¿verdad? Y me acuerdo que él ya nos tenía a mi esposo, ya le tenía la hielera ya llena de cerveza para cuando llegara él. Aunque Mm. mi papá no tomaba ni fumaba. De mm, alguna manera quería ser un buen anfitrión, ¿verdad? sí, Pero ujú, también eso es cierto que eso afecta en cierto sentido, porque pues eso de darle al yerno o a la nuera sí, lo que a ellos les gusta, que en este caso era incentivar un vicio, ujú, pues me parece que, bueno, ciertamente era algo bonito que él se ujú, preocupara por el yerno, ujú, porque la llevaba o porque iban ustedes, sí. pero al final de cuentas a veces se pasa, ¿no? La gente cuando quiere condescender, contribuye a que haya un comportamiento pues no muy bueno, ¿no? Sí, y gracias a Dios, mi padre fue una persona muy respetada, ¿verdad? Muy cariñosa, muy cariñosa, muy amada, ¿verdad? Fuimos sus princesas. Ujú, Todavía de casada, él todavía nos decía mis princesas. ujú. Y yo sentía también ahí como el celo de mi esposo, ¿verdad? Porque mi papá pues así nos decía a todas nuestras hermanas. Ujú. Ah, ok, pues muchas gracias por compartir esa parte.
Y entonces ustedes inician yendo al retiro yendo al movimiento familiar cristiano. ¿Y cómo se da ese cambio para que después ustedes se hagan cargo del movimiento por varios años? O sea, realmente, Sí. digo, después de estar como un poquito renuente, y eso sucede, no muy común, pero sí sucede frecuentemente, que una persona demasiado renuente después se vuelve tan involucrada en las cosas de Dios y Sí. adquiere esas posiciones, ¿no? De liderazgo en el grupo. Después de decir, no quiero que se ventile nada sobre mi persona, después eres tú como el que incentiva que es importante hablar, que es importante expresarse. ¿Cómo llegan ustedes entonces a ser elegidos, digámoslo así, para formar parte del liderazgo del movimiento familiar cristiano, al menos aquí en San Antonio, ¿no? En Texas? Sí, pues mire, el movimiento tiene una rama de 4 etapas. Ajá. Ese 4 etapas. Nosotros cruzamos las 4 etapas y todavía a las 4 etapas yo le decía a mi esposo, pues yo creo que ya en la primera nos invitaban a coordinar, la segunda, la tercera y no. Al último ya a las 4 dijo mi esposo, está bien, vamos a coordinar. Ujú. Todavía no estábamos muy seguros, ¿verdad? Pero sí empezamos a coordinar, nos gustó bastante, ¿sí? Ya en las 4 etapas, es que el movimiento es tan hermoso que habla de todo, de diálogo, comunicación, que es lo primero que un matrimonio no tiene, ¿verdad? Ujú. Y nosotros no lo teníamos. Ahí fue que empezamos a conocer más a Dios, ¿verdad? A través Y conocerse ustedes y mismos. conocernos nosotros mismos, porque habla de todo, de la sexualidad, del dinero, de los hijos, de las familiares, de los familiares también, o sea, es muy hermoso, habla de todo. Ujú. Y de la comunidad, habla de todo, ¿verdad? Y ahí fue cuando nosotros en la 4ª etapa ya empezamos a coordinar. Y ya después de la 4ª etapa, pues ya no quisimos dejar. Vamos a empezar, otra vez volvimos a empezar con la primera etapa. Fue cuando ya lo volvimos nosotros a verlo más mejor en nosotros. Claro. Ujú. Y estuvimos así coordinando por varios años, hasta que después como de 8 años, 8 a 10 años yo creo que sí, nos invitaron a ser parte de, ¿cómo se dice? Presidentes Ujú. presidentes del Ministerio de Movimiento Familiar Cristiano. Entonces, Presidente se refiere a ser los los responsables de líderes, sí. toda el área de San Antonio. Sí, Ok. ajá, No nada más líderes. coordinadores Sí, de pequeños grupitos, sí, sino de ajá, líderes. Ok. de líderes. Y sí lo pensamos, la primera vez que nos invitaron, sí lo pensamos, porque nuestra hija, la chiquita, todavía estaba chica y la teníamos en la casa, ¿verdad? Lo pensamos. Pasaron otros 4 años y 3 años. Fue cuando ya, pues hablamos con nuestra hija, ¿verdad? Ajá. Daisy. Y fue cuando le preguntamos, mi hija, nos están invitando a participar como líderes del Ministerio de Matrimonios. Y ella dijo, pues mamá, sigan adelante, yo los miro muy motivados, muy bien. Y sí, hablaron con ella también. Y gracias a Dios, pudimos salir adelante con el ministerio, con altas y bajas, ¿verdad? Salimos adelante. Duramos 3 años de líderes encargados. Pero esos 3 años de líderes, de alguna manera, fueron interrumpidos porque pues recibieron este otro llamado, ¿no? El llamado al diaconado, porque si no hubiesen seguido, supongo. Sí, Claro. duramos 3 años de encargados, de líderes. Entonces volvimos a empezar otro año coordinando. Ujú. En ese otro año estábamos nosotros de líderes y coordinando. Entonces ya fue cuando vimos y dijimos, pues no se puede ser líder y coordinar. Era mucho el trabajo, era mucho el Claro. estrés, mucho el trabajo. En ese año fue cuando dijo mi esposo, para esto ya mi suegra estaba malita. Ajá. Bueno, también por una parte también mi esposo, él siempre me decía, durante esos 6 años que estuvimos en el movimiento, dijo, hay mucha necesidad, hay tanta necesidad de matrimonios, ¿verdad? Tanta, dice,
quisiera estudiar como diácono. Ujú. Ujú. Yo quisiera estudiar, dice, y dice, ¿cómo ves? Y yo le dije, si tú quieres, yo te apoyo. Es todo lo que Claro. te puedo decir. Bueno, vamos a Ujú. hacer un pequeño paréntesis aquí para explicarles a nuestra audiencia sobre la vocación al diaconado permanente. Fíjense, el diaconado permanente, al final de cuentas, en la iglesia, en la iglesia todos tenemos una vocación. La vocación es un llamado particular de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, a que le sirvamos a Él a través de nuestra comunidad, en nosotros mismos, a través de los seres queridos, a través de la naturaleza, etcétera. Un llamado que requiere una misión, un apostolado, un trabajo espiritual, que requiere completar alguna meta para nuestro Señor. O sea, hay la vocación general a la que tenemos todos en la vida, como lo habrán escuchado en el programa de las hermanas que hablan sobre la vocación particularmente, pues el llamado principal que todos tenemos es a la vida. El segundo llamado que tenemos todos, absolutamente todos, es a la santidad. El tercer, y para cumplir este llamado a la santidad, la iglesia nos ofrece toda una gama de posibilidades que tienen que ver también con las cualidades, con las características que uno tiene, las intenciones. Entonces existe la vocación a la soltería, a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Y dentro de la vida sacerdotal también existe, como parte de la preparación, hay etapas que se le llaman ministerios. Cuando uno va a ser sacerdote, las etapas que por lo menos ahorita estamos mencionando es lo que le llamamos primero el lectorado, el acolectado, la aceptación a las órdenes mayores, el diaconado transitorio y la ordenación sacerdotal. Son 5 como etapas importantes que vivimos de manera particular los que vamos a ser ordenados sacerdotes, ¿no? Sin embargo, existe el diaconado transitorio y permanente. En esta parte me quiero quedar. El diaconado en sí mismo quiere decir servidor, el ministro, el que sirve, el que apoya, y tiene una base bíblica. La base bíblica está en Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles mismos dicen hay que elegir algunos de entre nosotros para que sean los que atiendan las necesidades de los pobres, de las viudas, hagan las obras de caridad, mientras los apóstoles se dedican a la evangelización. Entonces, surge justamente la vocación al diaconado con esta peculiaridad del servicio particularmente a las necesidades. Y bueno, por muchísimos años se estuvo viviendo el diaconado permanente, el diaconado transitorio, que puede todavía hasta la fecha durar de como mínimo 1 año y como máximo puede llegar hasta 5 años antes de la ordenación sacerdotal. Entonces, después, con el tiempo también se cayó en desuso, ya no se usaba, ya no era muy común tener diáconos permanentes por un montón de situaciones que se suscitaron en aquellos tiempos, confusiones, que los mismos incluso sacerdotes estaban buscando, se sentían confundidos cómo es que podía haber diáconos permanentes casados y los sacerdotes no lo estaban, o diáconos permanentes que empezaban a realizar actividades propias del sacerdote. Entonces la iglesia como que tuvo esa decisión de no hacerle mucho más, no darle mucho más interés al diaconado permanente. Viene a surgir justamente hasta después del Concilio Vaticano II, particularmente en los Estados Unidos. Es uno de los países donde más se ha incentivado la ordenación del diaconado permanente. Entonces, el diaconado permanente es el llamado a ser diáconos, servidores de la iglesia, y los vamos a identificar porque tienen la estola cruzada, y también los identificamos porque son hombres casados que tienen sus hijos, que tienen nietos incluso, y que han decidido consagrarse, aceptar esta nueva vocación. No es que sea una vocación como ajena a lo que ya hacen, sino viene a complementar una vocación de ser esposos, de ser hijos, de ser padres, de ser abuelos,
y vivir su llamado al servicio. Al servicio cuando ve necesidades, como lo acaba de describir la señora Silvia, que su esposo empezó a ver que había muchas parejas y dentro de las parejas había muchas necesidades y que los sacerdotes no se daban abasto para atender de manera espiritual, en el acompañamiento, en el poder hablar con las parejas, porque justamente es uno de los grandes trabajos que hoy en día, gracias a Dios, hacen los diáconos permanentes. Nos ayudan mucho en la pastoral familiar. Y porque el sacerdote, hoy en día también las vocaciones sacerdotales han disminuido tantísimo que en ocasiones el sacerdote solamente tiene una actividad más sacramental, celebra los sacramentos, pero no tiene todo este tiempo que le gustaría tener para atender las necesidades de las familias, de las parejas, de la catequesis, de los grupos, etcétera. Entonces es ahí donde surge la importancia del diaconado permanente. Entonces, el diaconado permanente, para que lo podamos entender, va a ser un hombre casado y que aunque después se quede viudo, no puede acceder, salvo algunos casos muy particulares, pero ya no puede ordenarse sacerdote. O sea, siempre se va a quedar como diácono permanente. Esa es su vocación, ese es lo que, ahí es hasta donde llega, ¿verdad? Y digo algunos casos particulares, porque ciertamente también eso depende de los obispos. Si algún diácono se queda viudo muy joven, entonces a veces ellos mismos pues entienden esto como una señal de Dios, de que Dios los quiere para ser sacerdotes. Y se ha suscitado, al menos aquí en San Antonio hemos tenido 3 diáconos permanentes que el obispo de en turno les dio permiso y les autorizó ordenarse sacerdotes, y ahorita vivos solo tenemos uno, y el que tuvo ya todas las vocaciones, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa de ser bautizado, confirmado, etcétera. O sea, todos los sacramentos, fue casado y ahora pues se ordenó diácono permanente y quedándose viudo el obispo le permitió ordenarse sacerdote y ahora es sacerdote, gracias a Dios. Entonces, para entendernos eso, el diaconado transitorio justamente es el seminarista que va a ser sacerdote, que su vocación es consagrar totalmente su soltería, ser célibe, ser exclusivo de la iglesia a través del sacerdocio. Entonces, en ese sentido, pues para entendernos un poquito, queridos hermanos y hermanas, pues eso es lo que es. Entonces, ahora sí, Silvia, ¿cómo recibe Martín? Bueno, ese es su como ese era el pensamiento, porque si no nos va a ganar el tiempo. Platíquenos un poquito así, de manera muy sucinta o como usted guste, pero ¿cómo surge entonces? Él ve la necesidad y luego lo dice a usted, me gustaría ser diácono. ¿Qué piensas? Y usted le dijo, te apoyo, etcétera. Ahí nos quedamos. Sí. Y luego... Pues yo pienso también que, mire, yo tenía a mi suegra, ¿verdad? Mi suegra, que gracias a Dios fue una suegra muy, muy querida, ¿verdad? Y muy católica, muy católica. Pienso yo que siempre he dicho, ¿verdad? Que mi suegra fue un ángel para nosotros también, que por ella, ¿verdad? Porque ella siempre rezaba mucho por sus hijos, ¿verdad? Ujú. Pero siempre a mi esposo le decía, ay, Silvia, ¿por qué te casaste con mi hijo? Yo quería que él fuera un sacerdote. Siempre me decía, un santo sacerdote. Le digo, ay, pues ni modo, Dios. Ni No, modo, sí. no. La vocación de Dios, ¿verdad? Sí, y le Ajá. digo, y mire, ella siempre decía eso, que quería, y mi cuñada siempre decía, y ella quería que fuera también una monjita, ¿no? Pero yo pienso que fue tanto las oraciones de su mamá que lo apoyaron mucho, ¿verdad? A decir sí, aquí estoy, ¿verdad? Y cuando mi suegra fallece, él no quería decir sí, y cuando mi suegra fallece, él dijo, pues sabes que ya estoy listo, ya estoy preparado, vamos, ¿verdad? Vamos a buscar a ver cómo le hacemos para entrar al diaconado. En eso yo le hablo al padre, ¿verdad? Pues aquí el padre Alberto nos ha apoyado muchísimo, ¿verdad? En cómo hacer, cómo trabajar, ¿verdad? También en el misterio del movimiento nos ayudó mucho y estamos súper agradecidos con él. Le digo, por eso siempre yo les digo a los jóvenes también, ¿verdad? Que no se cansen de hablar con Dios, y a nosotros como madres, como padres, hablar mucho con Dios sobre nuestros hijos. Como dijo el padre, no hay tantos sacerdotes porque
nosotros como madres no queremos soltar, ¿verdad? No queremos soltarles la rienda a nuestros hijos porque como un sacerdote, ajá, así me han dicho. Ajá. Ajá. Así, y yo siempre les digo, ahorita que estoy de catequista, les digo a nuestros jóvenes que están ahorita con nosotros, que son de 14 a 16 años, les digo, el ser el sacerdote, le digo, yo los miro a ellos muy alegres, muy felices, llenos de mucha paz, mucha alegría, le digo, pero sus papás estuvieron bien, o sea, en mucha oración por ellos, ¿verdad? Me imagino que su mamá oró mucho, Padre, mucho, rezó Pues mucho como, para estar con usted. pues como usted lo acaba de describir, yo creo que sí, ciertamente los padres tienen mucho que ver. Como usted mismo menciona, sí, mi madre, y por supuesto ya en los últimos años del seminario, mi papá también ya se unió más en la oración conmigo y hoy todos los días me manda su bendición. Todos los días, gracias a Dios. Mi papá todos los días hay una foto ahí donde va todos los días y él dice, ay, mi hijo, mándame la bendición y te mando la bendición. Es importante en la vida la apoyo, ¿verdad? Pero entonces, pero ciertamente en este punto, pues no toca hablar de mí, porque si no, imagínese. Pero quisiera, entonces después buscan la ayuda, buscan la información y, y les dan todos vamos a decir, los detalles y deciden entrar a la vocación. Digo, deciden entrar a la formación. Y era una formación, o ha sido una formación de 5 años. Que a muchos se le pueden hacer muchísimos. Nomás piensan, ay, 5 años. No, pues ¿cuándo? ¿No? Sí, ¿Y cómo han sido estos 5 años para ustedes? sí, cuando entramos ahí, que dijo mi esposo, de aquí a 5 años yo voy a tener ya tanta edad. Y le digo, sí, le digo, vas a ver que se van a pasar rápido. Y sí, fíjese que sí, han sido 5 años de mucho estudio, bastante estudio. Yo nomás de mirar a mi esposo cómo estudia, y él siempre le ha gustado mucho leer, y leer la Biblia, leer libros y libros, ¿verdad? Y yo cuando él dijo sí, ok, bueno, nos fuimos al Santísimo, me recuerdo muy bien, nos fuimos al Santísimo y le dijimos, Señor, si va a ser para él, ¿verdad? Va a ser para él, y si no, pues nos pondrás en otro, ¿verdad? En otro camino. Pero fue tan hermoso, ¿verdad? 5 años de estudio que yo me recuerdo de mi esposo a veces a la 1, 2, 3 de la mañana haciendo tareas, tarea, porque me acuerdo que lo veo todavía, escribe y luego desborra, escribe y desborra, y así está. Bien, siempre le ha gustado mucho como hacerlo bien, todo bien. Ujú. Y gracias a él también yo he aprendido mucho con él, igual que él conmigo, hemos aprendido bastante. Sí, y eso quiero que lo sepa nuestra audiencia. La formación no solamente va el que va a ser diácono permanente, el esposo, sino va la pareja. Es indispensable que no nada más las mujeres que nos estuvieran escuchando aquí, que a lo mejor sus esposos tienen esas inquietudes, ¿verdad? Sepan que es indispensable el apoyo de la esposa, que vayan con él a las clases, que no los abandonen, que estén ahí con ellos, porque al final de cuentas el llamado vocacional del diaconado es en pareja, ¿no? Claro, obviamente él va a ser el ordenado, ella no, Sí. pero el ser diácono pues es una vocación conjunta, son los Sí. dos los que van a servir y el apoyo va a ser indispensable porque también aquí requiere una madurez bastante interesante, Silvia. Sí, bastante. Porque va a haber un momento en el que, o ha habido ya en este tiempo de formación, donde usted también tiene que tener esa confianza con su esposo, porque hay esposas que no lo superan, ¿no? Que su esposo tiene que lidiar con problemas, con circunstancias, con a veces personas, puede ser jóvenes o señoras o parejas o que solo quieren hablar o que van a querer hablar solamente con el diácono. No necesariamente usted va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, también en ese sentido es dejar, ¿no? Respetar el papel del diácono ordenado. Ujú. Y sí, es como dice el padre, ¿verdad? Sí, estuvimos 5 años. Yo iba siempre, los 5 años he estado con él en las clases. Las clases que él
agarró, pues yo Recibió. también, Ujú. ¿verdad? Yo también, porque también nos ponían tarea. Ujú. El padre Cricor, gracias a Dios también, que nos apoyó mucho, ¿verdad? Y nos hacía las tareas y le decía algo bien, también bien bonito, porque nos decía, a ver, nos hablaba, estábamos nosotros a veces escribiendo y ¿tú qué entendiste? Ay, ay, ay. Teníamos que estar bien al pendiente de todas las Atentos, clases con claro. él. Ujú. Sí, o sea, las clases que él recibió, yo también las recibí, ¿verdad? Pero él fue el que hizo toda su tarea más. Ujú. ¿Y para cuándo es la ordenación? Ay, padre, ya, pues ya, primero Dios, gracias, ¿verdad? El 5 de junio. El Dios 5 de primero. junio, ya vieron, queridos hermanos y hermanas, son 5 años de formación supuestamente que son larguísimos y pues resulta que no, ya llegaron. O sea, ya están a la vuelta de la esquina, el día de la ordenación y me gustaría que, perdón, me gustaría que les diera una especie de consejo a aquellas esposas que a lo mejor en este momento están sus esposos en preparación o que están considerando esa vocación. ¿Qué les diría usted a esas esposas? ¿Qué consejo les da usted? Pues yo les diría que apoyen a sus esposos. Sí, si alguno le dice que sí, ¿verdad? Que lo apoyen. Ujú. Y a mí me gusta mucho ir al Santísimo Padre porque me gusta mucho ir a rezar, ¿verdad? Decirle al Señor que pues que nos ayude mucho, pero más a Él, ¿verdad? Que pues va a lidiar con mucha gente, como dice usted, ¿verdad? Y apoyarlo mucho en oración, mucho, mucho en Y oración. también es cierto que muchas mujeres de verdad han sido la causa de que algunos que están en la formación se desanimen porque no reciben el apoyo de sus esposas. Pero también es cierto que otros han continuado, que ya querían como quedarse por vencidos, porque estoy seguro de verdad, y puede ser que aunque haya sido un par de ocasiones ahí como que su esposo como que quiso Sí, tambalear quiso tambalear, sí. y que mejor no sigo o que lo empezaron a juzgar, porque también eso es cierto, o Sí. sea, y sin embargo usted estuvo ahí para decirle no te des por vencido, usted en la oración, Sí. oración eucarística, una mujer de misa de tratar de Diario. misa todos los días, etcétera, para apoyar a su esposo. Claro, no ciertamente con esto queremos decir que todas las esposas tengan que ir a la adoración al Santísimo, tengan que ir a la misa todos los días, etcétera, porque algunas no pueden tampoco, pero en la medida de las posibilidades apoyar a su esposo en las decisiones, animarlos a que no se den por vencidos, pero también que no sean las causantes de eliminar una vocación, ¿no cree usted? Así es, pero no, es Porque muy ¿cuántos cierto. entraron cuando ustedes entraron? Mire, le voy a decir, durante estos 5 años sí vimos que dos matrimonios, una pareja, sí, llevaba 2 años y al tercero ya, o sea, dijo ya no puedo, sí, porque sí es mucho estrés, el trabajo, la escuela, Pero sí. Dios ayuda a salir Pero de Dios eso, claro. nos sacó adelante con el apoyo, la ayuda, ¿verdad? De los dos y pues también de nuestra familia, de nuestros hijos, ¿verdad? También pienso yo que también como nuestros hijos de primero decían, ay, mami, ya no nos dan mucho tiempo. Ujú. Ujú. Pero ya con el tiempo les fuimos diciendo, ¿verdad? Que pues sí, que Dios es primero, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y Y además, pues en ese sentido, Dios no es ningún estorbo para la familia. Al al contrario, con- porque yo creo que todo lo que ustedes ahora han recibido estos años y ahora como diácono ordenado, todas las bendiciones que reciben ustedes va hacia la familia. O sea, sí. yo lo mismo puedo pensar y lo veo. Todas las bendiciones que Dios me da regala a mí como sacerdote, yo las veo derramadas en mi familia. Hay Sí. desde mi hermano mayor hasta mi sobrino más pequeñito. Así es, pero sí, hemos visto muchas bendiciones en nuestra familia, con nuestros hijos, cómo Dios nos ha transformado. Yo le digo Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido bien grande. Siempre le digo a mi madrecita hermosa, transforma nuestras familias, ¿verdad? Todos nuestros 12 hermanos, ¿verdad? Hijos, sobrinos y de todo. Y le digo, Señor, que un día en la familia de los tantos que tiene nuestra madre, salga un santo sacerdote, un santo diácono, una religiosa. Siempre le pido mucho eso a Dios. Y pero sí le decía que sí hubo dos matrimonios que estaban ya para uno que estuvo a punto ya casi de ordenarse, no se ordenó. Ujú. Y el otro que llegó a 2 años no llegó tampoco. Y le digo, bueno, Señor, no sabemos qué fue la causa, pero no llegó. No. Pues ciertamente también uno va descubriendo, por eso la formación dura
cantidad de tiempo, ¿verdad? 5 años, en el caso de nosotros como mínimo 8 años, sacerdotes, para que haya ese tiempo de análisis, de discernimiento, para ver si es la vocación que uno le está llamando a nuestro Señor, ¿no? Pero es una donación, o sea, al final de cuentas, qué es lo que le emociona a usted? ¿Cómo se imagina? ¿Qué es lo que le tiene como ese anhelo, ese deseo de ahora como ordenados? ¿Cómo cree que va a cambiar la vida de ustedes? Sí, no sé, padre, pero siento que la vida ya nos está cambiando muchísimo, ¿Usted se bastante. siente emocionada por eso o está nerviosa? ¿O las dos? Me siento, yo creo que tengo las dos, padre. Tengo las dos porque, como le digo, hay mucha necesidad. Y aparte, como yo estudié también 2 años dirección espiritual, me ha ayudado mucho también a trabajar en mí, a trabajar con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestras hermanas, pero más, hemos trabajado mucho en la paciencia, mi esposo y yo, Ujú. en la humildad, la paciencia, el amor. Ujú. Y es que Y realmente es algo que van a llevar sobre los hombros, una sí, responsabilidad grandísima, que no son un matrimonio perfecto, no son una esposo perfectos, pero sí van a ser o ya son un referente para otras parejas, el que va a ser diácono, las que está estudiando dirección espiritual, porque al final de cuentas, aparte en estos minutitos que nos faltan, el haber querido estudiar dirección espiritual, yo recuerdo muy bien que fue una inquietud que usted tuvo porque quería ayudar más a su sí, esposo. eso, Entonces decía, yo quiero que en el futuro le ayude más a mi esposo porque he descubierto en las clases que las mujeres van a tener un papel importante en el ministerio del esposo y usted decidió formarse también, aparte de sí. asistir a las clases con su esposo, decidió tomar este curso de formación de directores espirituales o de acompañantes espirituales, como también se le dice. Sí, sí, pues también me ha ayudado mucho, padre, y gracias a usted que nos ha apoyado bastante en todo esto, ¿verdad? Que el día que fui también yo a estudiar esto, que me dijo la maestra, dijo, falta una persona y es el último día. Y ese día fue cuando yo llené la aplicación Ujú. y gracias a Dios, ¿verdad? Terminé, agarré mi, Diploma. mi diploma de 2 años y me ha ayudado mucho, bastante, Ujú. a trabajar como familia con nuestros hijos, pero más con mi esposo, porque es el con el que rezo mucho por él. Y pues no deje de hacerlo, mija, y por más vocaciones. Pues bien, queridos hermanos, pues como que se nos está ya terminando, vamos a ir dando, vamos a ir concluyendo nuestro programa del día de hoy aquí. Pues le agradecemos a usted, Silvia, por este acompañamiento, por esta vocación tan especial, por apoyar a su esposo y también por tantas cosas que está haciendo por las diferentes parroquias en las que han servido con tantas familias y demás. Animamos a todas aquellas mamás, a todos aquellos papás que les ven alguna cualidad, alguna característica a los hijos para que les animen a ser sacerdotes, a ser religiosas. Es una vocación hermosísima. Si ya tu esposo tiene un llamado, una característica, una cualidad especial para querer ser diácono permanente, anímalo, no te burles de él, no digas ese es para santos, para perfectos, porque no lo son. No lo Ya sé. hemos escuchado de manera muy sucinta cómo nuestro Señor transformó y que claro que no podemos hablar por Martín, que no está con nosotros, pero al menos por el testimonio de su esposa Silvia podemos ver cómo nuestro Señor arrancó de las garras de los vicios a un esposo que estuvieron a punto de divorciarse, que estuvieron a punto de separarse, que había una familia que se interponía mucho, el apego, el ombligo, como ella decía, con la familia. Después esta transformación, este modo de cómo nuestro Señor los saca, los viene a invitar a formar parte de un movimiento familiar cristiano. Con el tiempo se hacen cargo de la coordinación, llegan a ser presidentes, reciben este llamado vocacional a ser diáconos, entran al diaconado permanente, perdón, y entran al diaconado, está a punto de ordenarse en un par de meses, el 5 de junio, si Dios lo concede, y la vida sigue, ¿no? No todos pueden decir, no, pues es que ellos, porque estuvieron toda esa experiencia, mis hermanos,
lo que a ustedes les pudiera faltar, como dice una máxima moral, lo que a la naturaleza le falta, la gracia lo suple. Es decir, no pensemos que todas las vocaciones tienen que ser de esa manera, ¿no? Que tienen que estar años metidos en el ministerio. Hay vocaciones que yo les puedo decir de hombres que nunca estaban en un ministerio, nunca estuvieron en el coro, nunca estuvieron en nada. Simplemente el Señor los llamó y dijo, quiero ser diácono, quiero ser sacerdote, y ahora son sacerdotes y diáconos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, les damos las gracias por habernos acompañado y pedimos que de verdad pasen una excelente Semana Santa. No se les olvide dedicar un poquito más de tiempo a las cosas de Dios y menos a las cosas del mundo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado. Que tenga un excelente día. Gracias a usted, Padre, por todo su apoyo, ¿verdad? Y toda su entrega, ¿verdad? Al sacerdote. Gracias. Háblame